Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España. Sean todos bienvenidos a este tiempo devocional. Buenos días, Señor. Este tiempo que cada mañana hacemos para iniciar nuestro día en oración y meditando en la palabra de Dios. Doy la bienvenida también a todos aquellos que me están escuchando a través de nuestro canal de YouTube. Les invito a que escuchen este audio hasta el final. Les invito a que se suscriban si no lo han hecho, a que se suscriban al canal, que compartan el video, que compartan el audio con la mayor cantidad de gente posible, que le den clic a la campanita para que puedan recibir las notificaciones de toda la actividad que tenemos en el canal. Así que damos la bienvenida a todos aquellos que me están escuchando, a todos aquellos que hoy han decidido madrugar con nosotros para orar, para clamar, para iniciar nuestro día orando, clamando a nuestro Papá Dios, para levantarnos todos los días con oración y con la palabra de Dios siempre en nuestro corazón. Estamos estudiando entonces el libro de Primera de Reyes. Y Primera de Reyes pues nos cuenta, primero nos empieza a contar la muerte del rey David. Hemos visto a lo largo del libro de Primera y Segunda de Samuel cómo Dios ungió a David como siervo de Dios, cómo David tuvo que pasar por muchas situaciones difíciles en su vida para poder llegar al reino. En otras palabras, diciéndolo en otras palabras, pues a David le costó mucho llegar a ser rey. Le costó sufrimiento, le costó un exilio, le costó vivir en el desierto, le costó penalidades, vivir penurias, una vida por el desierto, vivir mucho tiempo encerrado en una cueva o vivir de aquí para allá, bueno, en fin, muchas cosas tuvo que vivir David, hasta que muchos años después él pudo ser ungido rey. Pero que nos encontramos también aquí, y es que pues David nombra a Salomón, a su hijo, como rey. ¿Cuál es la diferencia aquí? La diferencia es que Salomón creció como un niño consentido en el palacio, rodeado de lujo, rodeado de mujeres, rodeado de riqueza, rodeado de buena ropa. Diciéndolo en otras palabras, pues a Salomón no le costó nada el llegar al rey, llegar a ser rey, llegar al trono, mientras que a David le costó sufrimiento, persecución, dolor, quebranto. A Salomón no le costó absolutamente nada. Podríamos decir que Salomón recibió el reino en bandeja de plata. Y como David sabía que había sido un niño consentido, un niño mimado, por eso le dice en el capítulo 2, esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre, le dijo ahí en el versículo 2 del capítulo 2. Por eso le dice eso, esfuérzate. Seguramente David había visto esa personalidad de Salomón, que en su vida pues no había hecho muchas cosas. Y ese es uno de los puntos que nos encontramos ahí en Primera de Reyes. Salomón afirma, David muere y Salomón empieza a afirmar su reinado. David le manda a que haga unas cosas para que consolide su reino, que se deshaga de aquellos opositores o de aquellos posibles opositores o posibles personas que le podían entorpecer su reinado. Dios les dice, estas y estas personas no las tenga a su lado, deshágase de ellas, porque pueden llegar a ser nocivas para su reinado. Y luego viene un hombre, el hermano de Salomón, Adonías, viene a hacerle una petición
Y Salomón pues le dice que no. Le dice que no, y en eso termina nuestra sección del día de ayer. El versículo 24. Dice en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 24, y vamos a leer a partir de ahí. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me ha dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre. Y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová, y se asió de los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová, y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová, y le dijo: el rey ha dicho que salgas. Y él dijo: no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey, diciendo: así dijo Jehová, y a Joab, y así me respondió. Y el rey le dijo: haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada: a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Después envió el rey e hizo venir a Simei, y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de allí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey: la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Pero pasados 3 años aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gad, y dieron aviso a Simei, diciendo: he aquí que tus siervos están en Gad. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno, y fue a Aquis, en Gad, para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo a sus siervos de Gad. Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gad y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo: ¿no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo: el día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste: la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei: tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió, y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Vamos a ver entonces que
Así finaliza el capítulo 2 de Primera de Reyes. Y vemos que, bueno, que empieza Salomón el reinado de una manera un poquito como trágica o desalmada, digamos. Un poquito desalmado, un poquito como despiadado. Pero esto tiene unas implicaciones bastante fuertes. Uno podría decir, pero ¿qué es qué es esta cantidad de violencia y qué es esta cantidad de cosas? Primero tenemos que aludir a un hecho de que cuando se quebrantan leyes espirituales, cuando se quebrantan los mandamientos de Dios, pues definitivamente es derramado, o sea, nosotros o la persona que quebranta mandamientos de Dios, abre la puerta para que venga una reacción espiritual sobre su propia vida. La misma palabra de Dios nos lo ha enseñado desde que Dios entregó la ley, desde que Dios entregó la misma Torá, que cuando esos mandamientos se quebrantan, pues vienen unas consecuencias y vienen unas cosas terribles. El apóstol Pablo lo expresaba en Romanos de una manera muy resumida y directa, cuando dice que la paga del pecado es la muerte. A veces encontrábamos o nos encontramos pensando que las personas que cometen injusticias, pues no les pasa nada. Pero a los ojos de Dios siempre hay una justicia. Y eso es lo que estamos viendo aquí, en estos puntos y en estos casos. Vemos que aquí nos aparecen 4 o 5 casos de 5 personas. El primero es Adonías. El primero es Adonías, que viene a hacerle una petición a Salomón. Aparentemente la petición es buena. Adonías pues quiere tener una esposa. Pero ¿cuál era la intención que tenía Adonías? Porque habiendo tantas mujeres, justo se fija en una de las mujeres que compartió los últimos días del rey, los últimos días de David. O sea, la intención definitivamente era otra. Era poder tener un derecho a estar en el trono. O sea, él no había renunciado todavía a su deseo de ser rey. Porque mire que de hecho cuando él habla con Betsabé, lo vemos ahí en los primeros versículos, él le dice: tú sabes que a mí me correspondía el trono, pero mi padre David se lo dio a mi hermano Salomón. O sea, él seguía con esa idea de decir, es que a mí eso me pertenece. Él seguía con esa idea. Él no había aceptado el tema, o él no había aceptado que la voluntad de Dios fue que el trono fuera para Salomón. Y viene con una segunda intención, hacer ese pedido. Ahora, ¿qué pasa? Que Dios mira el corazón. Dios mira el corazón y pone cada cosa en su sitio. El segundo caso que nos encontramos aquí está en el versículo 26. El sacerdote Abiatar. ¿Qué pasó con el sacerdote Abiatar? Pues que resulta que primero él vive una consecuencia de un pecado ajeno. Él vive una consecuencia de ser descendiente de Elí. ¿Quién era Elí? Bueno, Elí era un sacerdote. Cuando usted estudia el primer libro de Samuel, en los primeros capítulos 1, 2 y 3, nos encontramos con que había un sacerdote llamado Elí, y Elí tenía unos hijos que eran muy malos. Y Dios emite una sentencia en contra de Elí y en contra de su descendencia. Dios emitió una sentencia. ¿Por qué? Por el pecado de los hijos de Elí. Y porque aún más grave que el pecado de los hijos de Elí es
no estorbarles. Ese fue el pecado que cometió el mismo el mismo padre. Él no les estorbó a sus hijos, sino que tuvo una actitud muy permisiva. Y Dios juzgó eso. Dios juzgó la maldad de la casa de Elí. ¿Por qué? Porque Elí nunca tuvo el coraje de corregir a sus hijos. Y cuando no corregía a sus hijos, de pronto alguien dirá, pero ¿qué culpa tiene Elí? ¿Qué culpa tiene el padre de lo que hagan los hijos? Sí, sí tiene culpa. ¿Sabe por qué? Porque el padre nunca corrigió, porque el padre nunca se opuso, porque el padre nunca disciplinó, porque nunca habló que tenía, o sea, porque tenía la autoridad. Y en eso Elí también se hizo cómplice y se hizo culpable. Y Dios viene a juzgar la casa de Elí. Estamos hablando de Primera de Samuel, en los primeros capítulos. Y hay una sentencia. Ahora, ¿qué pasó con Abiatar? Abiatar era descendiente de Elí. Y viene y dice en el versículo 26, el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Dios, el Señor, delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que ha sufrido, en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Porque el sacerdote Abiatar, pues de cierta manera, también estuvo con Absalón. Estuvo de parte de Absalón, entonces David le deja también ese segundo legado. Pero luego viene Joab, que fue un hombre de guerra, que cometió también unos pecados bastante graves, derramó sangre inocente. Y aquí Dios viene y le hace ese reclamo a Joab. Bueno, Salomón viene y le hace ese reclamo a Joab y le dice, hay una sentencia en contra suya, emitimos sentencia, usted debe morir. Mire, y aquí yo me quiero centrar en este punto para que entendamos algo especial. Y es que mucha gente piensa que puede pecar y hacer cosas malas en su vida o cosas contrarias a la voluntad de Dios y no pasa nada. Seguramente eso pasó con Joab. Si miramos la vida de Joab, pues Joab fue un hombre muy violento. Joab fue un hombre muy impulsivo. Actuaba por impulsos. Y quería matar a toda hora. Todo lo quería arreglar a cuchillo o a espada. Y era la vida que Joab llevaba. Vimos en capítulos anteriores también cómo podemos hacer una comparativa entre la personalidad de Joab, la personalidad impulsiva de Joab y la personalidad paciente de David. Y vemos cómo en David nos encontramos pues, el hombre espiritual que es sabio, que es prudente, que puede llegar a amar, a ser misericordioso, pero también justo. Pero nos encontramos por otro lado la personalidad de Joab, que no tiene temor de Dios, que es impulsivo por naturaleza, que a toda hora está buscando sus propios intereses. Es el hombre carnal, el prototipo del hombre carnal, el prototipo del hombre que se deja llevar por sus impulsos, por sus arrebatos. Ese era Joab. Pero la Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. Que cuando decidimos vivir por satisfaciendo
la carne en nuestra vida. Eso a la larga siempre nos va a llevar a la muerte. Siempre eso nos llevará a la muerte. Y tarde o temprano la justicia de Dios llega y nos alcanza. Y eso es lo que estaba pasando con Joab. Joab seguramente pensó, yo he pecado, yo he hecho cosas, pero nada, no me pasa nada. Mire, aquí estoy. Aquí estoy. Hasta que le llegó el día. Y aquí nos encontramos entonces una situación. Dice que cuando vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón, y huyó Joab al tabernáculo de Jehová, y se asió de los cuernos del altar. ¿Qué significa esto? Mire, refugiarse en los cuernos del altar, implorar la misericordia de Dios, agarrarse. Esos cuernos del altar pues representan a Cristo. Pero recordemos que había una ley, la ley del derramamiento de sangre inocente, porque este hombre lo hizo con alevosía, y esa ley debía ser cumplida. Esa ley debía ser cumplida. Aquí no fue una muerte accidental. Acuérdese que había unas ciudades de refugio para aquellos que mataban o que asesinaban accidentalmente a una persona. Una persona que mataba accidentalmente a una persona podía ir y refugiarse en la ciudad de refugio hasta que se le comprobara su inocencia. Pero ¿qué pasaba? Que aquí no había inocencia. Y Joab mató a unos hombres justos, a unos hombres que se habían arrepentido. ¿Cuál es la conclusión de esta historia? Miremos bien cómo está nuestra vida, mis amados hijos de Dios. Miremos bien cómo estamos. No pensemos que vamos a vivir en pecado y no va a pasar nada. O que vamos a hacer cosas que a Dios no le agradan y no va a pasar nada. Tarde o temprano hay una justicia divina. Y Dios da la espera hasta que sus hijos se arrepientan. Dios da esa espera. Entonces ahí es donde usted pregunta, pero ¿por qué hay personas que han hecho tantas cosas y no les pasa nada? Porque hay personas que han hecho tantas atrocidades en la vida y no pasa nada. Pero piense bien, Dios da una oportunidad, 2 oportunidades, 3 oportunidades, 4 oportunidades para que se arrepientan. Pero llega un momento en que Dios ya determina, no hay más oportunidades. Se acabaron las oportunidades. Todavía estamos a tiempo. Todo aquel que me está escuchando, mire, esto es un llamado al arrepentimiento, un llamado a un cambio de vida, un llamado a dejar ya esas cosas que no le agradan al Padre, que no le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque por el pecado hay una sentencia. Recuerde siempre que el apóstol Pablo nos lo dice en Romanos. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y eso lo vemos en Joab. Joab tuvo muchas oportunidades, pero sin embargo le llegó el momento en que Dios dijo, ya no más. Ya es hora de que pagues. Y eso lo vemos aquí en todo este capítulo de Primera de Reyes, en el capítulo 2. Vemos también lo que le sucede a Simei.
Simei tuvo una oportunidad también y aprovechó esa oportunidad. Y lo vemos ahí a partir del versículo 36. Aprovechó esa oportunidad. Pero un pequeño error, un pequeño descuido, también le costó su vida. Y esto también nos da otro mensaje. Allá a partir del versículo 26 nos encontramos esa historia de Simei. El rey le perdona la vida, pero le dice: quédese aquí en Jerusalén, no salga. Quédese aquí, en esta ciudad. Ya está. No salga de los límites de la ciudad. Y él se quedó ahí. Y estuvo ahí viviendo varios años. Pero un momento en que se le fueron unos siervos y corrió detrás de ellos. Y ahí vemos cómo eso le costó la vida. El mensaje de esta última historia: Dios nos da una oportunidad y nos dice que caminemos, que estemos bajo su cobertura, bajo su refugio. Pero en el momento en que nos salimos de ese refugio, en el momento en que descuidamos, ¿no? En que nos descuidamos, en ese momento perdemos esa cobertura de parte de Dios. El mismo rey Salomón, en el libro de Eclesiastés, nos decía que una mosca muerta dentro del perfume echa a perder todo el perfume del perfumista. Las moscas muertas echan a perder el perfume del perfumista. Una pequeña acción, eso también aparece en el libro de Proverbios. Una pequeña acción descuidada echa a perder toda una vida. Y eso es lo que vemos ahí en el caso de Simei. Un pequeño descuido. El salirse por un instante de esa cobertura le costó la vida. Mis amados, todo esto que el Señor nos enseña es un mensaje. Son mensajes de advertencia. Estamos viviendo unos tiempos bastante peligrosos. Estamos viviendo unos tiempos bastante fuertes, donde hoy más que nunca tenemos que aferrarnos a Dios, donde hoy más que nunca tenemos que estar bajo la cobertura de nuestro Padre Celestial y no salirnos. Dios espera primero un arrepentimiento verdadero. Dios espera que usted y yo vivamos un arrepentimiento, pero también Dios espera que usted y yo permanezcamos bajo la cobertura y bajo el amparo de Dios. Que no nos salgamos de debajo de la sombra de sus alas. Esa es como la enseñanza de este capítulo. Y vamos a orar para terminar este tiempo devocional de la mano de nuestro Dios. Amado Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por darnos una vez más esta preciosa oportunidad de estar contigo, de estar en tu presencia, de deleitarnos en ti, de deleitarnos en tu amor, en tu misericordia y tu bondad. Padre Santo y Poderoso, en esta mañana una vez más nos consagramos a ti. Consagramos a ti nuestras vidas y todo nuestro ser. Lo ponemos en tus manos. Padre, porque sabemos que solamente en ti podemos tener paz. Solamente en ti podemos experimentar vida, consuelo y libertad. Hoy, amado Señor, te pedimos que pongas en orden nuestra vida. Padre, que nos permitas hoy vivir un verdadero arrepentimiento. Reconocemos que hemos pecado. Reconocemos
que hemos fallado. Reconocemos, Señor, que hemos hecho cosas que a ti no te agradan. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos querido ignorar tus juicios, tus mandamientos, como en algún momento lo hizo Joab, que a lo mejor pensaba que pecaba y no le pasaba nada. Pero delante de Dios todas estas cosas suman. Padre, hoy te pedimos que quites toda dureza del corazón y que nos permitas, Padre, hoy entender que necesitamos vivir y experimentar un arrepentimiento verdadero. Hoy, Señor, nos postramos delante de ti y te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor. Con ayuno, lloro y lamento, como dice tu palabra en el libro de Joel. Hoy nos inclinamos ante ti y te pedimos, Señor, que derrames de tu misericordia, que derrames de tu amor, que derrames de tu bondad y fidelidad, Señor. Ayúdanos a permanecer cubiertos bajo la sombra de tus alas, siempre, Señor, dentro de tus límites, siempre dentro de tus muros, siempre estando, Señor, bajo tu cobertura, y no salirnos nunca, Señor, no salirnos nunca de esa cobertura que tú tienes para nosotros. Padre Santo y poderoso, yo te alabo y te bendigo, Señor, en esta mañana. Te exalto, precioso Rey, por tus grandes misericordias, por tu grande amor, por tu gran bondad, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.